primer libro de Reyes, capítulo 8, encontramos un versículo paralelo. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Eso versión Reina Valera, que nos lo traduce de la misma manera. Pero en la versión Dios habla hoy, dice: tú, Señor, has dicho que vives en la oscuridad. Sabemos que Dios es luz. Y entonces, ¿cómo es que nos la cambia y ahora nos la muestra? Vive y habita en la oscuridad. En la versión textual dice: Yahvé ha dicho que él habita en densa oscuridad. O sea que no es solamente que vive, sino que habita, y no oscuridad, sino densa oscuridad. Torres Amat dice: el Señor ha prometido que pondría su mansión en la tiniebla u oscuridad. O sea que la casa de Dios sería en la tiniebla u oscuridad. Y la versión Torres Amat de Primera de Reyes, capítulo 8, verso 12, dice: el Señor ha dicho que había de morar en una niebla. O sea que moraría en una niebla. Y les repito que estamos meditando la palabra de Dios, en lo que el Señor quiere hablarnos hoy, y que esperamos el Espíritu de Dios siga ministrando y fluyendo poderosamente y su corazón esté dispuesto para recibir la palabra. ¿Cuántos trajeron un corazón dispuesto en buena tierra para sembrar las palabras de Dios? Diga un amén bien fuerte, diga amén. Las puertas de nuestro corazón abiertas para las palabras de Dios en esta hora. ¿Cuántos están anhelantes de que Dios les hable? Amén, ¿cierto? ¿Cuántos están necesitando una respuesta de Dios? Amén. Dios, háblanos en esta mañana, y que sea la voz tuya, que sea el Espíritu Santo, que sea la dirección y la administración tuya en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Entonces, en las diferentes versiones, pues de todas maneras nos lleva a la oscuridad, a la niebla, a la densa oscuridad, y que Dios habita en la oscuridad. Y vamos a meditar en esta palabra en esta hora. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, habla de la dedicación del templo. Salomón dedica el templo a Dios. Y esa primera parte de la dedicación del templo, él hace memoria de todo lo que Dios le había prometido a David, su padre, y cómo esas promesas en él se habían cumplido, y cómo las palabras de Dios, que eran una palabra profética, en ese día ya se estaban volviendo completamente realidad. Porque lo que Dios habla, lo hace, lo cumple. Lo que Dios promete, lo ejecuta. Si Dios nos ha hablado, ¿qué es lo que está haciendo ahora Dios? Pues cumpliendo sus palabras. ¿Cuántos creen que Dios cumple lo que nos ha prometido? ¿Y cuántos creen que Dios está cumpliendo lo que nos ha hablado y lo que nos ha prometido? Amén. Porque es tiempo de cumplimiento de sus palabras y de dar el fruto de sus palabras, y que se vea el fruto de las palabras de Dios en nosotros y en su obra, en sus hijos. Entonces, aquí en la primera parte, él ve el cumplimiento de las promesas y de las palabras de Dios. Y lo que Dios prometió, Dios lo cumplió, porque Él no miente, Él cumple lo que promete. Si usted está dudando, mire lo que nos lleva el Señor. Acerca de algunas cosas que Dios les ha hablado, en esta mañana el Señor le dice y le recuerda: no dude de lo que Dios le ha hablado. No dude ni tenga temor de lo que Dios le ha dicho, porque Él cumple lo que promete. Él cumple lo que promete, y Salomón habla del cumplimiento de sus palabras, y la primera frase que utiliza para dedicar el templo a Dios es que Él habita en medio de la oscuridad. Y uno dice, bueno, qué introducción tan extraña, ¿verdad? Un día de dedicación del templo empieza a mencionar, en lugar de luz, las tinieblas; en lugar de luz, oscuridad. En la segunda parte de esa dedicación del templo, Salomón se arrodilla para orar y extiende sus manos al cielo. Y de esa manera le pide a Dios que Dios escuche las oraciones que se van a hacer en ese lugar que le están dedicando a él. Si usted lee todo el capítulo, todo lo que pide Salomón es
que oigas y respondas, que escuches las oraciones y respondas, que oigas y hagas, que oigas y perdones. Salomón habla que sean escuchadas las oraciones en ese lugar y sean contestadas, sean respondidas. Y él comienza a rogar y a dedicar el templo y lo hace de rodillas y con sus manos levantadas al cielo. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que la casa de Dios es casa ¿de qué? De oración. Y que si de algo, digamos, tiene que suceder en medio de nosotros, que somos su templo, o en medio de su casa o de su ministerio, es orar. La Biblia no dice que la casa sería llamada de muchas maneras. La Biblia dice, casa de oración sería llamada. O sea, no le busquemos más nombres. El principal sería casa de oración. Ahora, ¿a qué se refería cuando dice que él habitaría en la oscuridad? Esa sí es una pregunta que nos hacemos hoy. ¿Por qué hablar de oscuridad el día de la dedicación del templo y no hablar solamente de luz y de celebración y de gozo? Miremos lo que dice 2 de Samuel 22:12. Puso tinieblas, 2 de Samuel 22:12. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Hay algo que es importante. Fundamentemos en esta mañana para entender lo que Dios está hablando. Salomón está citando las palabras de Dios que él habitaría en la oscuridad. Y vamos a ir entrando con este pasaje que dice que puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Salmo 97:2. Nubes y oscuridad alrededor de sí o alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Si nosotros relacionamos el versículo anterior con este, sabemos que el trono de Dios es justicia, juicio y equidad. Sabemos que la misericordia de Dios se extiende sobre buenos y malos, justos e injustos. Eso es como quien dice, para todos hay. La gracia y la salvación de Dios es para todos y es gratis. Pero cuando habla del trono de Dios dice justicia, juicio y equidad. Pero aparte de que el trono de Dios es justicia, juicio y equidad, habla que para acercarse a Él hay nubes y oscuridad alrededor de ese trono. Entonces es como contradictorio, ¿verdad? Nos estamos acercando a Dios, pero se supone que entre más nos acercamos a Él, más luz, ¿cierto? Y si nos acercamos más a su trono, sería mayor resplandor de gloria. Pero lo que estamos leyendo no dice eso. Dice el trono de Dios, justicia, juicio y equidad. Y aparte de eso dice nubes y oscuridad alrededor de Él. Y ahí la actitud nuestra para acercarnos a Dios debe cambiar. Y ahí la actitud de nuestro corazón para ir delante de Él debe ser con un entendimiento diferente. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Dios a nosotros? Primero, que Salomón citó esa palabra porque él habitaría en la oscuridad y cuando dedicó la casa a Dios, habló de que era una casa de oración para que las oraciones fuesen contestadas. Y la palabra de Dios dice que la casa de Dios, casa de oración es. Pero segundo, la invitación es acercarnos más profundo a Dios y ver a Dios no en la misma dimensión en la que lo hemos conocido y lo hemos experimentado, sino ver a Dios en una dimensión diferente. ¿Cómo es una dimensión diferente? Pues que estamos acostumbrados a ver las manifestaciones de Dios en medio de la luz, en medio del resplandor de su gloria, en medio de sus manifestaciones portentosas que dan casi un testimonio físico de lo que Dios hace. Pero ahora Dios dice no, más cerca de mi trono es justicia, juicio y equidad. Y ese es un llamado a seguirnos poniendo a cuentas, a seguirnos arrepintiendo de nuestros pecados
y seguirnos santificando para Él, para que podamos estar más cerca de Él. Pero cuando nos vamos acercando más al trono de Dios, dice nubes y oscuridad alrededor de Él. Y para acercarnos a esas nubes y a oscuridad alrededor de Él, debemos tener un entendimiento primario de con qué nos vamos a encontrar, para que después de que nos vayamos adentrando en lo que el Señor quiere que nos adentremos, no empecemos a dudar si vamos en la dirección correcta o fue que nos perdimos del camino porque se nos va oscureciendo en vez de írsenos aclarando. ¿A cuántos se les ha estado oscureciendo en vez de írseles aclarando? Y usted dice, no, es que las pruebas se me pusieron más difíciles. No, es que el trono de Dios es justicia, juicio y equidad. Y dice, nubes y oscuridad alrededor de Él. Y si lo vemos así, de pronto las nubes y la oscuridad que usted está viviendo es porque está cerquita del trono. Y el enemigo le hace creer que está bien perdido en el infierno, ¿verdad? De todo lo que está viviendo, el tormento, la angustia, el temor, las deudas. Que el Señor se lleve toda esa frustración, ¿verdad? Dios quiere adentrarnos más profundo en Él y quiere que le conozcamos en otra dimensión de las manifestaciones de su presencia. Estamos acostumbrados a buscarlo de día, ahora Dios quiere que lo busquemos en medio de la oscuridad. Amós 5:20, el día de Jehová. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, Amós 5:20, oscuridad que no tiene resplandor. El día de Jehová es un tiempo profético. El día de Jehová es un tiempo de juicio. Pero nosotros interpretamos los juicios de Dios solo como un castigo producto de la desobediencia. Y muchos de los juicios de Dios no son castigo por la desobediencia, son juicios para establecernos en justicia y para que vayamos siendo aprobados en lo que Él nos llama a ser aprobados. Se parece como a las pruebas en las que Dios nos prueba o nos enjuicia. Y ese es el día de Jehová, que a veces en la palabra de Dios dice grande y temible. Nosotros pedimos muchas cosas, pero no pedimos entrar en los juicios de Dios. Y el trono de Dios es ¿qué? Justicia, juicio y equidad. Para lo único que pedimos justicia es para que nos hagan justicia de los agravios que nos hacen. Y los agravios que nos hacen, la mayoría de cosas son puras actitudes del carácter. O sea, prácticamente nos voltearon a mirar feo y ya nos sentimos tan agraviados que pedimos que Dios haga justicia. Por los pleitos, por las contiendas, por la ira, por las disensiones, los desacuerdos y todo lo demás. No, esa no es la justicia. La justicia es que lleguemos al arrepentimiento para ser justificados por la obra de justificación de Cristo y estar más cerca del trono de Dios, que está rodeado de nubes y oscuridad. Y ahora juicio. Levante sus manos así, como cuando va uno a orar y va a pedir algo. Señor, caigan tus juicios sobre mí para que yo esté cerca de tu trono cada día más. Vea, se sintió el dolor de la oración prácticamente. No dijeron amén a eso. ¿Por qué? Porque yo escucho un corazón que dice, no, pero si con lo que me ha estado pasando casi me muero, ahora si pido más me terminan de matar. No he soportado las que estoy viviendo, ¿para qué pido más? Bien, no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Ahora veamos Génesis capítulo 15, verso 12. Dios promete a Abraham un hijo. Él ofrece sacrificios a Dios en este pasaje desde la mañana, pero Dios no se manifiesta sino hasta la tarde. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó ¿qué? Sobre él. ¿Qué sintió él cuando se manifestó Dios? Temor de una ¿qué? De una grande oscuridad. Y Dios no le respondió en el sacrificio de día, sino cuando cayó
la noche. Pero en el transcurso del día, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Dice acá, y descendían aves de rapiña, en el verso 11, sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Todo el día espantó las aves de rapiña que se querían robar el sacrificio para Dios. Pero cuando ya Dios se manifestó en medio de la noche en un temor de una ¿qué? Grande oscuridad. Quieren robarse el propósito, el sacrificio, las ofrendas, las peticiones. ¿Qué tiene que hacer usted? Espantar ¿qué? Las aves de rapiña. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la respuesta de Dios, que debería llegar en el comienzo de la mañana, como decimos. Nuevas son tus misericordias, Señor, cada mañana, grande es tu fidelidad. Bueno, ya conoce y ya ha experimentado que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana y que grande es su fidelidad. Ahora Dios quiere que lo conozca no en las primeras horas de la mañana de la misericordia, sino en las horas de la tarde y de la noche, en medio de un temor de grande oscuridad. Y ahí está Dios. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a veces perseveramos espantando las aves de rapiña todo el día, pero cuando cae el temor de la grande oscuridad, salimos corriendo y no esperamos la respuesta y la manifestación de Dios. ¿Qué nos está hablando Dios? Nos está hablando no de un Dios del día, aunque Dios es Dios del día, y nosotros somos hijos del día, hijos de la luz. Pero ahora Dios nos está hablando no del día, nos está hablando el Dios de la oscuridad y nos está hablando de la noche. Quiere que lo conozcamos en el día, sí, y hemos visto bastante de eso. Ahora quiere que lo conozcamos en medio de la oscuridad y en medio de la noche. Ya saben buscarme de día. Y Dios ahora nos está hablando, ahora necesito que aprendan a buscarme en medio de la oscuridad y en medio de la noche, porque es otra dimensión de una manifestación mayor de la obra de Dios en nosotros. Deuteronomio 4, verso 11. Y os acercasteis, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y cuando Dios se manifestó ahí de esa manera para que el pueblo le escuchara a él mismo su voz y le obedeciera directamente a él, ¿qué dijo el pueblo? ¡Qué miedo! ¿Y qué dijo Moisés? Estoy espantado y temblando. ¿Y a quién le tocó quedarse ahí de todas maneras? A Moisés. Porque el resto del pueblo, después de que vieron la manifestación de Dios en medio del monte que ardía en fuego, hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad, el pueblo se atemorizó. Y Dios quería que lo conocieran en una dimensión mayor, más profunda. ¿Cuál? La de la oscuridad y la de las tinieblas. Y como no habían obedecido a la voz de Dios de ninguna manera, entonces Dios dijo, mire, la forma en la que es necesario para que me obedezcan es que yo me manifieste en medio de ¿qué? De la oscuridad. Y cuando escucharon la voz en medio de eso, el pueblo que hizo dijo, no, hasta aquí llegamos, Moisés. Que Dios, que habla así de terrible, le cuente a usted y usted no lo dice a nosotros. Y hasta ahí le llegó el tiempo de oportunidad al pueblo de conocer a Dios más profundamente. ¿Por qué Dios no ha podido obrar más poderosamente en su vida? Porque cuando ya usted está viendo la demanda de Dios, usted de una vez le coloca el freno a la obra de Dios en su vida y usted dice, hasta aquí, vamos paso a paso. Si yo le pregunto, ¿cuántos le dicen a Dios, heme aquí, envíame a mí, yo iré? Colóquense de pie los que le dicen a Dios eso, no diga nada, solo parece. Heme aquí, envíame a mí, yo iré. Vea lo que Dios está haciendo y lo que el Señor nos está pidiendo hoy.
Dios nos escucha y se toma todas nuestras palabras en serio al pie de la letra. Puede sentarse. Pero cuando Dios comienza a invitarlo cerca de su trono, donde hay nubes y densa oscuridad alrededor de él, usted una vez comienza a disminuir el paso. Cuando Dios comienza a hacer las demandas de esa decisión y de esas palabras, usted dice: vamos despacio, Señor, porque prácticamente esto me está haciendo pedazos, o me está quebrantando tan dolorosamente que no logro soportar que se cumplan esas palabras en mí. Y así como el pueblo le dijo a Dios no, nosotros, al acercarnos a Dios y a las demandas de Dios, que nos acerquemos más profundamente a Él y que lo conozcamos en otra dimensión, también decimos no. Y hasta ahí llega entonces lo que Dios quiere hacer y las palabras que usted pronunció, porque es conforme usted determina el cumplimiento de las palabras y no conforme Dios quiere manifestarse. ¿Y cómo Dios quería manifestarse? Para que lo escucharan y le obedecieran. En el monte que ardía en fuego en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. ¿Y el pueblo qué dijo? No. Nos quedamos hasta donde hemos vivido, hemos oído y hemos aprendido, porque de ahí para allá eso produce mucho miedo. Y tomar decisiones de ahí para allá y entrar en ese monte de nubes, de oscuridad y de tinieblas es un espanto terrible. Mejor sigamos así, Moisés, que te diga a ti y nos dice a nosotros, ¿cierto? La invitación de Dios hoy es a conocerlo en una dimensión no de luz, sino de oscuridad. No del día, sino de la noche. Adentrarnos más en el trono de Él, que está cubierto de tinieblas y de oscuridad alrededor de Él, de densas nubes y de niebla. ¿Cuántos aceptan esa invitación de Dios hoy? Entonces, Dios se manifestó aquí de esa manera. Isaías 29:18. Dios quiere llevarnos a mayor. En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Por qué Dios quiere que atendamos a su invitación y que escuchemos hoy su voz y que nos adentremos más cerca de su trono, aun cuando está rodeado de densa oscuridad? Porque Él quiere que los sordos escuchen las palabras del libro, porque Él quiere que los ojos de los ciegos vean en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas, porque es fácil ver en medio de la luz y es fácil ver en medio del día, pero no es fácil ver cuando todo está oscuro. Y mucho del trabajo de Dios a través de nosotros no es en el día ni en la luz, es en medio de ¿qué? De la oscuridad y de las tinieblas. Y Él quiere hijos que lo oigan y lo vean, no en medio de la luz y del día, sino en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas. Hijos ejercitados en la manifestación de Dios, no cuando todo está bien, sino cuando todo está mal y caótico, para que la voz de Dios se escuche claramente en medio del caos y para que la luz de Dios alumbre claramente en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Y cuántos aceptan esa invitación a conocer a Dios en esa dimensión? Nosotros conocemos un jueguito, la gallina ciega. La gallina ciega es ver en medio de la oscuridad. Y una de las cosas que Dios me guiaba era que parte del entrenamiento profético para nosotros es ver cuando todo está completamente oscuro. Y ya vamos para allá. Marcos capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy ¿qué? Oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pero miremos lo que pasó la noche anterior, versos 32, 33 y 34.
Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, o sea, bastantes personas cuando llegó la noche. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Si toda la ciudad se agolpó a la puerta y habían enfermos y endemoniados para ser sanados y para ser libertados cuando llegó la noche, probablemente ¿a qué horas terminó el Señor de atender a toda la multitud? Pues tarde, ahí no dice la hora, pero tuvo que haberse demorado. Y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. No dice la hora a la que terminó, pero sí dice la hora a la que se levantó el siguiente día. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, porque estaba buscando a Dios en medio de la oscuridad. Y eso nos habla de la cuarta vigilia. ¿Podía el Señor tener una excusa justificable de que había ministrado hasta tarde, que se había desgastado mucho, libertando los endemoniados porque eso desgasta, o sanando los enfermos porque se podía agotar o cansar, para decir que al otro día necesitaba reponerse y recobrar fuerzas y necesitaba descansar y que por lo menos ese día no se iba a levantar temprano, que más bien al día siguiente? Sí, pero ¿qué nos quiere decir Dios aquí? Que no hay excusa para buscar a Dios en la cuarta vigilia, ni por cansancio, ni por ninguna razón. Razones y excusas que realmente delante de Dios, déjeme decirle, no son válidas. Porque si Cristo ministró hasta tarde o quién sabe qué hora de la noche o de la madrugada y después se levantó y se fue a buscar a Dios en medio de la oscuridad, pues nos da ejemplo a nosotros. Y yo no digo que no podamos descansar. Es mucho pedir, piensa que se lo estoy demandando yo, cree que eso fue capricho mío y que ese pastor no me quiere sino ver allá clavado en la iglesia orando. No es demanda mía. No fui yo el que ideó eso, eso estaba en el corazón de Dios. Si el Señor ministró hasta tarde y se levantó a buscar a su Padre en medio de la oscuridad y de las tinieblas, eso nos está hablando a nosotros hoy. ¿A cuánto le está hablando Dios hoy? Mateo 26, verso 36. Jesús ora en Getsemaní. Salomón, el día que dedicó el templo y citó que Dios habitaba en la oscuridad, se arrodilló y levantó sus manos para que las oraciones en ese lugar fueran contestadas y oídas. Pero cuando vemos a Cristo no lo vemos así. Tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, 26, 36, 37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, no solo se arrodilló, sino que se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Siente esas palabras del Señor? Que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. La voluntad del Espíritu, que siempre está dispuesto, y no la voluntad de la carne, que es que débil. Y está bien que un día, pero es que se me deserta todos los días y después cree que yo soy el que le hago reclamo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Como mínimo una hora, pero bien orada. Si quiere de 3 a 6, gloria a Dios, después de que coja vuelo, eso no lo para uno nadie. Pero si le costó trabajo ese día, que en medio de la batalla por lo menos oremos ¿qué? Una hora. No puede ser que el Señor venga y nos halle ¿qué? Durmiendo. ¿Usted cree que eso solamente el día de las nubes, que Dios va a venir y que nos tiene que encontrar velando? Dios, cuando viene y nos visita, la Biblia dice todos los días. ¿Y cómo nos tiene que encontrar? Despiertos y velando. No nos tiene que encontrar durmiendo. Mire, la voz de Dios: basta ya de dormir. La otra: ¿hasta cuándo van a estar cargados de sueño? La otra: ¿cuándo van a atender a mi voz, a mi llamado y a mis palabras?
Se puso tenso el asunto. La otra, ¿cree que su astucia es mayor que la mía? ¿Cree que puede salirse con la suya una y otra vez y que yo no veo y no conozco? ¿Cree que tiene excusa justificable? ¿Cree que lo que le estoy pidiendo no lo puede cumplir? ¿O que yo le pediría algo que usted no puede hacer? ¿Piensa que le estoy pidiendo demasiado? ¿No dijeron que querían que Dios les hablara? Véalo, ahí está. Sigamos. Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez se fue y por segunda vez dijo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró la tercera vez las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. No solamente ese día el Hijo del Hombre fue entregado en manos de pecadores. Cada vez que no hacemos la voluntad de Dios, cuando Él nos llama, pues la obra de Dios es entregada en manos de ¿quién? De pecadores. Lucas 12:35. El siervo vigilante. Colóquese de pie y lo lee conmigo, así como de hombres y mujeres de vigilia. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. No como las insensatas que no tenían aceite suficiente en sus lámparas. Y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, buscando a Dios en medio de ¿qué? De la oscuridad, porque Dios habita en medio de la oscuridad. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué tremendo, ¿verdad? Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia la hora que el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Porque muchas cosas están como están, porque no hemos velado y han minado ¿qué? Nuestra casa. Después dicen, ¿por qué esto o por qué aquello? ¿Por qué el enemigo mina nuestra casa? Porque no hemos. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Pueden sentarse. Buscar a Dios en medio de la oscuridad. Ese es el principio que Dios nos está hablando. ¿Por qué buscar a Dios en medio de la oscuridad si lo mismo que puedo hacer yo de noche lo puedo hacer de día y sin sueño y sin pereza y sin cansancio? Pastor, pero es que lo mismo es orar de día que orar de noche. Es más, yo oro todo el día. ¿Qué diferencia hay? Usted sabe que nosotros somos buenos para el argumento, ¿sí o no? ¿Cuántos han pensado así? Levanten la mano. Eso es lo mismo da orar de día que orar de noche. Ese pastor es muy intenso. Me quiere tener allá en la iglesia prácticamente sometido ahí. Y ahí sí, como dice ese jueguito, a que te cojo ratón y usted a que no gato ladrón. Y piensa que soy yo, que es lo peor. ¿Por qué a Dios y no de noche? ¿Cuál es el principio de la palabra? Veamos, Mateo 5:43, para que los que se han preguntado eso, pues tengan la respuesta. Yo puedo orar en cualquier parte, en cualquier día, cualquier hora del día, cualquier hora de la noche. Eso da todo, da lo mismo. Mateo 5:43. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fácil, ¿sí o no? Amar al prójimo y aborrecer al enemigo. 5:46 y 47 y 48. Porque si amáis a lo que os ama, ¿qué recompensa tendréis? Si ora de día, que es fácil, ¿qué recompensa tendréis? Y no estoy diciendo que no pueda orar de día y que no se deba orar de día, porque hay oraciones de intercesión también de día.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué hacían los fariseos y los publicanos? ¿Oraban a qué horas? De día. ¿Y ayunaban a qué horas? De día. Y se paraban en todas las esquinas y se arrodillaban en las esquinas de las plazas. Mudaban su rostro para que se viera que estaban ayunando. Y lo hacían a plena luz del día. Fariseos y qué? Y publicanos hipócritas. No le estoy diciendo a usted, ¿no? Pastor, entonces ¿qué da lo mismo de día que de noche? No, no da lo mismo de día que de noche. Porque no da lo mismo obedecer a Dios que desobedecerle. Amén. El problema nuestro es que siempre pretendemos hacer las cosas a nuestra manera. Colóquense de pie los que están dispuestos a hacerla a la manera de Dios, no a la suya. ¿Hasta cuándo va a ser su voluntad? ¿Hasta cuándo las reglas del juego van a ser las suyas y no las de Dios? ¿Hasta cuándo va a atender a la voz de lo que Dios le está pidiendo y va a creer en lo que Él puede hacer a través suyo? Le preguntamos al Señor en oración: Señor, ¿por qué el pueblo desertó de las oraciones tan rápido? Muéstranos, revélanos. Y nos tomamos todos a orar porque Dios había mostrado que las oraciones iban a ser atacadas y que los intercesores de la cuarta vigilia iban a ser batallados. Y entonces le preguntamos al Señor, y yo meditaba y decía: Señor, pero ya renunciamos a Belfegor, el del sueño, ya hicimos la liberación de la pereza, hablamos de la diligencia. ¿En dónde está el eslabón perdido? Y cuando nos tomamos a orar, el Señor nos mostró que el espíritu que se estaba moviendo en las aguas para impedir que el pueblo orara era un espíritu de Leviatán. Y eso se llama orgullo. Por orgullosos no hemos atendido a la voz de Dios, de la invitación a orar. Y el primer sorprendido fui yo de una vez dije: oiga, yo nunca la hubiera pensado así. Entonces, ¿cuántos renuncian hoy al orgullo? Vuélvanse a poner de pie a ver si ese espíritu leviatán queda completamente destruido. Amén. Diga: Señor, perdona mi orgullo, perdona mi desobediencia, renuncio a mi orgullo y renuncio a la desobediencia que me impide atender a la invitación de conocerte en medio de la oscuridad. El principio es que si hacemos lo que los demás hacen, pues, y si saludáis a los hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles, que saludan solo a los que conocen? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Para qué Dios quiere que lo busque de noche y no de día? Para que aprenda a ser perfecto, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si se quiere quedar así como el pueblo que le dijo a Moisés que no, pues es decisión suya. Pero yo lo invito a que crea y obedezca y atienda al llamado del Señor. Para que aprenda a ser perfecto. Con ojeras y trasnochado, pero perfecto. Con sueño todo el día, pero perfecto. Con mareo y todo lo que da, porque a la carne le da de todo, pero perfecto. Aburrido de tantas oraciones de la iglesia, pero perfecto. Porque ¿qué está diciendo el Espíritu de Dios a la iglesia? Que ore, que es casa de oración, templo de oración, que es tiempo de ¿qué? De velar y orar y de conocer a Dios en medio de la oscuridad. ¿Cuántos quieren una manifestación de Dios mayor? ¿Cuántos les gustaría que Dios se hiciera más presente de lo que se ha hecho presente? ¿Cuántos dicen: yo quisiera que Dios se dejara ver más y se dejara tocar? Amén. Veamos cómo Dios se palpa. Éxodo 10, ¿cuántos quieren saber cómo Dios se palpa? Éxodo 10, 21, 23. Busquemos primeramente Génesis 1, hay como para la introducción, Génesis 1, verso 1.
Y luego nos vamos a Éxodo 10, 21. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué había? Había tinieblas. Éxodo 10, verso 21. La plaga de las tinieblas, porque en Egipto estaban con muchas tinieblas, pero Dios dijo, para tinieblas, yo. Y véalo. Jehová dijo a Moisés, véalo, que lo hagamos más ilustrado. Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto cualquiera las palpe. Dios habita en medio de una densa nube de oscuridad. O sea, la oscuridad, ¿a quién le pertenece? A Dios. Entre el día y la noche, ¿a qué le tenemos miedo? A la noche y a la oscuridad. Y Dios quiere que seamos libres de ese temor y de ese miedo. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo quedó el mal y cómo quedaron las tinieblas? Quedaron en densas tinieblas y en densa oscuridad. Nadie se levantó de su lugar mientras se manifestó la plaga de tinieblas. ¿Y cómo se manifestó? Se manifestó que se podía tocar. El mal quedó completamente detenido y completamente paralizado. Arma de guerra contra el mal, que le sean enviadas densas tinieblas, para que el mal sea completamente oscurecido, con una oscuridad mayor a la oscuridad del mal, que es la de ¿quién? La de Dios y la de su trono, que habita en una nube de densa oscuridad. Entonces, ¿cuál fue la densa oscuridad que descendió? La de Dios. Y se podía tocar, y el mal quedó quietecito. Pero dice, el bien, mas los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. O sea que ellos sí tenían lámparas. A los unos se les fue la luz y a los otros no se les fue la luz. Probablemente a todos se les fue la luz. Pero dentro de los hijos de Dios había ¿qué? Luz. Y puede ser que todo sea densa oscuridad, pero Dios tiene la lámpara encendida. No era que estaba con el foco unos y sin el foco otros, porque si no, los que no tenían foco se habían ido para donde los que tenían foco. Todos estaban sin foco, solo que unos no se podían mover y otros sí. Y los que se movían, ¿cómo se movían? Se movían en medio de la manifestación de Dios, de una densa oscuridad. Ahora sí, como el jueguito de la gallina ciega. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque aún en medio de la oscuridad pueden oír mi voz, porque sus lámparas están ¿qué? Encendidas. Hay ¿qué? Luz. Hay dirección, hay voluntad de Dios perfecta. Hay claridad de Dios y hay presencia de Dios manifestada, y hay trono de Dios en medio de una nube de densa oscuridad. Ya hemos aprendido a conocerlo de día, ahora Dios quiere que lo conozcamos de noche. Y que aún en medio de no ver, veamos, porque la Biblia dice que creeríamos por fe y no por vista. Y una cosa es tener los ojos abiertos y otra cosa es creer por fe, para ver aún en medio de la oscuridad, escuchar a Dios y tener la dirección clara de Dios de lo que es su voluntad perfecta para nosotros, poder movernos, transitar y entrar en una dimensión mayor de Dios para nuestras vidas sin tropiezo y sin impedimento. ¿Cuántos quieren una manifestación mayor de Dios que se pueda palpar? Amén. Dios dice, si quieres
que yo me manifieste mayor en tu vida, tienes que aprender a conocerme y a buscarme en medio de la oscuridad y de las densas tinieblas, y debes entrar en un nivel de fe mayor para que creas por fe y no por vista, porque muchas de las circunstancias para las que te estoy preparando no son de ver, sino de creer por fe y no por vista la manifestación gloriosa que estoy haciendo en ti y que quiero hacer a través de ti y que quiero hacer en este ministerio y en esta casa y en las puertas que Dios está abriendo y que seguirá abriendo y que seguirá multiplicando, en una dimensión profética mayor al ver, reya sheka mama 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 y resheki banda. Oye shekia mahamai ya banda. Oh shekamakai hamishekira babahaya babanda. Oh Espíritu de Dios, tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso y quieres manifestarte mayormente en medio de nosotros. Aleluya. Salmo 105, 28. ¿Cuántos creen a la palabra hoy? Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. ¿Sabe quién le obedece a Dios más que todo? La oscuridad y las tinieblas son de las cosas de Dios más obedientes que hay. Las aguas se rebelaron. Recordemos que somos agua y sangre. Y en el huerto del Edén, ¿qué hizo el agua? Pues obedeció. Y la otra vez compartiendo con mi hermana María Teresa me hizo caer en cuenta que las aguas se habían revelado. Y por eso el día que el pueblo estaba entre los egipcios y el Mar Rojo, ¿cómo es que las aguas, sabiendo que el pueblo necesitaba pasar por sí solas, no se dividieron? Porque se rebelaron. Y cuando Moisés clamó, ¿por qué clamas a mí? Ordénales que se dividan. Y cuando él les ordenó y extendió la vara de la autoridad de Dios sobre ellas, le obedecieron, pero le tocó con vara, con autoridad y con orden y todo. ¿Dónde está la prueba de la autoridad y dónde está la prueba de la obra de Dios en nosotros? Cuando le ordenemos a las aguas que se dividan y se dividan. Porque usted puede coger un palo, ir y decirle al río, divídete. Pero si no se divide, todavía no está pasando nada y nos hace falta todavía mucho. En cambio, las tinieblas no se rebelaron. La Biblia dice que las tinieblas sí fueron, ¿qué? Obedientes. ¿Y Dios qué busca? Obediencia. Y si con las aguas no podemos, entonces Dios dice, bueno, las aguas no son tan fáciles de dividir. Pero la obra de Dios más maravillosa no está solo en las aguas. La obra de Dios más maravillosa está en medio de ¿qué? De la oscuridad y de las tinieblas. Porque el trono de Dios está en medio de una densa nube de oscuridad. Y ahí sí hay una excelente ¿qué? Obediencia. ¿Qué nos está entregando Dios hoy? Nos está entregando autoridad sobre las densas nubes y sobre la oscuridad y sobre las tinieblas, porque la Biblia dice, 105, 28, envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra, a la autoridad y a la voz de Dios, las tinieblas no son rebeldes. Es un arma que obedece inmediatamente. Y para terminar, Éxodo 26, 7. ¿Por qué Salomón citó que Dios habitaba en la oscuridad? Éxodo 26, 13. 7. El tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 lugares especiales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio tenía un vallado de cortinas alrededor de él. El lugar santo y el lugar santísimo estaba completamente cubierto con unas cortinas. En el lugar del atrio, que estaba levantado con un vallado, alumbraba la luz del sol. Y todo lo que se hacía en el atrio se hacía a la luz del sol. ¿Cuántos están prestando atención? Ya cuando entrábamos en el lugar santo, un poco más profundo,
requería estar bajo muchas coberturas. Entre más nos acercamos a Dios, más cubiertos. Pero en el lugar santo alumbraba la luz del candelero, que representa la obra del Espíritu Santo. Pero cuando ya se entraba en un lugar más pequeñito, donde estaba el arca, o lo que llamamos la chequina de Dios, ya no había luz, sino completamente oscuridad. Y ahí ¿quién habitaba? Dios. Por eso Él dice, Dios habita en medio de la oscuridad. Y cuando nos acercamos más a Dios, ya no dependemos de la luz del sol. Si nos acercamos más a Dios, nos alumbra la luz del candelero. Pero si nos acercamos más a Dios, ya hay una densa oscuridad. Pero ahí habita Dios, que está vestido su trono de una densa oscuridad. Por eso el día de la dedicación del templo, Salomón cita en su sabiduría que Dios habitaba en medio de la oscuridad. Colóquese de pie. Casa de oración sería llamada, y Jesús dijo lo mismo, casa de oración. El día que Él ofreció el templo a Dios y lo dedicó, citó la obra a la que Dios quería manifestarse y era en la oscuridad. Y le pidió a Dios que fueran oídas las oraciones. Y lo hizo de rodillas y levantó sus manos. Para los que creen que orar de rodillas pasó de moda, la Biblia dice que Pablo oraba de rodillas, que Daniel oraba de rodillas, que Esdras oraba de rodillas. Y el salmista dice, cada día doblo mis rodillas. Y Pedro oraba de rodillas. Pero si le parece incómodo orar de rodillas, entonces Cristo lo hacía completamente, ¿qué? Postrado con su rostro en tierra. No es que no se pueda orar de pie ni de otras maneras, pero Dios nos invita a doblar nuestras rodillas, a entender que somos templo de Dios, casa de oración. Dios nos invita a buscarlo, no en la dimensión del día, porque ¿qué recompensa tendréis? En medio de la oscuridad y de las vigilias de la noche. Y Dios nos invita a conocerlo en una dimensión mayor de su trono, que está rodeado de nubes y de densa oscuridad. Señor, estamos delante de ti, te damos gracias hoy por tu palabra. Un día maravilloso, aún en medio, Señor, del clima, Señor, te damos gracias. Tú nos trajiste hoy a tu casa a escuchar tu palabra y tu voz, a conocer y a atender, Señor, Dios mío, una nueva dimensión en la que tú quieres manifestarte mayormente en nuestra vida. Conmuévenos, así como tu palabra nos ha conmovido a la obediencia, porque la oscuridad obedece y no se revela. Conmuévenos, Dios, a atender a tu voz y a creer a tu voz. Conmuévenos a buscarte profundamente y adentrarnos, no en el atrio, no solo en el lugar santo, sino a entrar en el Santísimo, donde ya es oscuridad y se tiene que ver de otra manera.